Oscar Cachi Martínez nos visita con esta siesta tarde, diputado provincial. No sé si hace falta tanta presentación con Cachi, dirigente del PJ, fue candidato a intendente de la ciudad, fue diputado nacional, es diputado provincial. ¿Cómo te va, Cachi? Bien, un gusto estar contigo. Viste en parte de la entrevista con Alejandro Olmos, experto en deuda externa, él y su padre anteriormente. Así que antes de meternos ya en lo provincial, ¿cómo está siguiendo el proceso de negociación? Que sí, que no, el propio gobierno con miradas extremas también sobre el mismo tema. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo seguís? Bueno, creo que todos deberíamos estar muy preocupados porque estamos en una situación absolutamente compleja, ¿no? Con un país que no puede hacer frente a los vencimientos que se había establecido en ese crédito insólito que se le otorgó al gobierno de Macri y que depositaba la mayor carga, digamos, sobre la nueva gestión que tuviese la responsabilidad de gobernar. En un contexto complicado, producto de las repercusiones económicas de la pandemia, más allá de las consecuencias económicas que dejó el régimen de Macri, y en una situación donde pareciera ser que todos los caminos son caminos complejos, ¿no? Porque más allá de los posicionamientos ideológicos, digamos, la resultante de no tener un acuerdo con el fondo significa dificultades desde el punto de vista de que el gobierno no cuente con dólares para poder importar, para poder mantener este grado de crecimiento que se está incipientemente generando en la Argentina, que no se pueda acceder a determinados insumos que justamente ese crecimiento exige. Y por otro lado también esta situación, ¿no? Donde digamos, las recetas de los organismos internacionales de crédito no siempre tienen como principal mirada el crecimiento, sino más bien, como todo acreedor, tiene como principal objetivo cobrar una deuda. Y bueno, como bien decía, digamos, Néstor Kirchner, los muertos no pagan las deudas. Entonces, lo que creo que se está tratando de lograr, y creo que debería ser un objetivo de todos, que como bien dijo el gobernador de Jujuy, ¿no? Incluso con un acompañamiento de parte de aquellos que generaron esta deuda, es bueno, tratar de generar las menores consecuencias desde el punto de vista económico en la celebración de este acuerdo para que podamos seguir en este incipiente camino de recuperación económica. Exige una responsabilidad que tal vez a veces, digamos, uno no ve que se vea reflejado en toda la dirigencia política y también en los organismos internacionales, ¿no? Que ya no es un reclamo incluso solo de la Argentina, sino de la economía mundial, ¿no? Que tengan una visión diferente. Así que... ¿Sabés perdóname que te interrumpa. ¿Sabés lo que veo yo, sin ser para nada un experto en la materia? Es que se ingresaron muchos dólares contantes y sonantes en un momento delicado del país y que esos dólares terminaron más en la timba que en apalancar a la producción. Bueno, eso creo que todos los observadores críticos de la realidad, aún siendo parte de las fuerzas que acompañaron a Macri en su momento, lo señalan, ¿no? Incluso lo ha señalado el propio fondo, ¿no? Que lo que fue la política económica que llevó adelante el gobierno de Macri permitió la fuga de capitales, ¿no? Y uno ve que tenemos una enorme deuda y que eso no se ha visto reflejado en mayores niveles de inversión en infraestructura, de resolver cuestiones endémicas de la Argentina que
la verdad que sería muy importante en un camino de crecimiento y que hoy no podemos contar con esos recursos porque justamente fue utilizado para la fuga de capitales. Pero bueno, la verdad que creo que es uno de los principales desafíos del gobierno en este año y por eso también creo que todos tenemos que actuar con responsabilidad. Creo que a nivel nacional una de las principales cuestiones que nosotros denunciamos es la falta de compromiso, de sensatez de los legisladores nacionales, incluso los de esta provincia, no haber votado un presupuesto, incluso teniendo mayoría, ¿no? Teniendo mayoría la oposición, por eso lograron el rechazo, y teniendo la posibilidad de hacer correcciones, porque cuando uno tiene mayoría puede hacer correcciones y justamente plantear modificaciones a un presupuesto que bueno, que en estas circunstancias podía ser observado, podía ser discutido, pero no podía ser rechazado. Rechazarle el presupuesto a un gobierno es dejarlo sin la herramienta básica, ¿no? Y la verdad que para la provincia es un gran problema, porque lo afectó en cuanto a los ingresos coparticipables, tanto en impuestos de las ganancias como impuestos, digamos, al patrimonio. Lo afectó en el tema del transporte. Nosotros ahora tenemos un aumento importantísimo de materia de transporte, el boleto es 60 pesos, cuando en Buenos Aires se paga 14 y había 27.000 millones para la provincia de Santa Fe, que no, digamos, producto de esa ausencia de aprobación, y obras importantísimas para toda la provincia y también para la región. Es decir, el puente Santa Fe-Santo Tomé estaba en el presupuesto plurianual, con una inversión muy importante este año, y bueno, que quedó neutralizado. Así que la verdad que creo que estamos adelantando los tiempos de la política, no entendiendo los tiempos de la gente. Y esto no es una observación solo para la oposición, digamos que a veces parecía que están más preocupados en poner palos en la rueda para ver quién lo hace mejor, que en tratar de contribuir a solucionar una situación que es muy grave. No lo digo solo en la oposición, a veces también dentro de las fuerzas del propio oficialismo, ¿no? Pensando más en la cuestión chiquita que en la cuestión grande, que la verdad que está bastante complicada, ¿no? Cachi, quiero preguntarte, mira, la charla arrancó por otro lado, pero me resultó interesante también saber tu opinión sobre esto. Venís estrictamente en la cuestión más doméstica, más provincial, venís opinando ya hace un tiempo que debe tenerse en cuenta los ingresos de los santafesinos a la hora de establecer los valores de las tarifas de los servicios públicos, principalmente del agua. Pareciera ser que no está planteado así desde la gestión. Bueno, porque a veces falta esta necesaria discusión en un contexto hiperinflacionario. No estamos en esa situación, pero tenemos una inflación del 50%. Entonces la inflación es un tema grave. Establecer precios de referencia desde el ámbito de los servicios públicos que vayan más allá de las expectativas del crecimiento del salario termina siendo un elemento que contribuye a la inflación. Pero por otro lado, digamos, el salario cada vez está más desguarnecido, cada vez más bajo, y es un error digamos, resolver el problema de las ineficiencias de las empresas públicas trasladándole el precio a los usuarios. Entonces, nosotros lo que planteamos, en primer lugar, es que las empresas tienen que trabajar mucho en ser más eficientes, ¿no? En materia de agua potable, yo podría decirte, por ejemplo, la empresa nuestra tiene solo un 40% de micromedidores, es decir, un instrumento para que se haga justicia a la hora de cobrar la tarifa. No se han resuelto el problema de las pérdidas, que son enormes, digamos, porque están los caños pinchados y no se los arregla, y entonces hay que pagar el servicio por el volumen de agua que se procesa, pero que no llega a los usuarios y lo paga el usuario.
y por otro ponerle un grado de razonabilidad a las decisiones del Estado. Nosotros, por ejemplo, producto de un acuerdo con el Ejecutivo, establecimos un incremento de la tasa general de inmuebles, del impuesto inmobiliario de un 30%, de la patente automotor un 30%, de los ingresos brutos el mínimo aumentó un 40% y la tasa inflacionaria que tomó el Ejecutivo como punto de referencia para la actualización del presupuesto, una inflación del 33%, y planteamos un aumento del 68 en realidad, porque es 40 más un 20 sobre el monto actualizado, en un contexto donde el salario es el más bajo de Latinoamérica, porque también, y es justo reconocerlo, que esta es una consecuencia de las políticas que señalamos. No es para echarle la culpa al gobierno de Macri, pero para decir la realidad en la que estamos. Cuando Macri asume el gobierno, el salario promedio de los argentinos era de $559. Promedio, ¿no? Ahora el salario de los argentinos es de $220 y también es justo decirlo, en este periodo de gobierno no mejoró. Es decir, se mantuvo a esos bajos niveles. Entonces, imaginar que podemos seguir echándole a ese salario disminuido de un trabajador el peso del sostenimiento de las empresas a partir del incremento, digamos, de las tarifas, es irracional. Ahora, si vinculamos esos aumentos a la medida del crecimiento del salario, mantenemos el poder adquisitivo que hoy tiene el asalariado y nos preocupamos también porque ese salario mejore, que teóricamente es el gran desafío que tiene el gobierno nacional y también el gobierno provincial. Podemos ir acompasando, digamos, lo que es la recuperación del salario con el sostenimiento de las empresas. Y no caemos en esta disyuntiva, ¿no? Es decir, tarifas congeladas o aumentos exorbitantes, como era en la época de Macri. Recordemos, vuelvo a insistir, no es para, digamos, pero sucedió, pagar la luz llegó a ser una cuestión imposible de lograr. Todos teníamos dificultades. El famoso sinceramiento de las tarifas. Claro, ¿no? Pero con niveles irracionales de incremento. Hubo 1400% de incremento de las tarifas cuando el salario había aumentado un 300%. Es decir, este es digamos, cortar por lo más delgado, ¿no? Es decir, que termine pagando la clase asalariada. Por eso es lo que estamos planteando, digamos, no solamente para agua, sino también lo planteamos para la energía eléctrica. Lo hemos planteado en las dos audiencias que se realizaron, y la verdad que creo que sería un instrumento para no caer en los extremos, pero ponerle una cuota de racionalidad. Y eso es lo que venimos planteando. He leído en estos días que el ENRES va a plantear una propuesta parecida, si bien no tiene condición de vinculante, cosa que sí sucede, y este es otro de los temas que debemos abordar, para los incrementos que hacen las cooperativas y los municipios. Y informémosle a la gente, porque no todos lo saben, que lo que se está discutiendo es las tarifas de ASA, que es la empresa del Estado con 15 localidades. Que atiende a 15 localidades, pero hay 350 localidades que no las atiende ASA, que la atienden o los municipios o las 148 cooperativas, que no tienen ningún tipo de asistencia de parte del Estado y que en muchas ocasiones terminan resolviendo el problema de los ingresos para brindar un servicio tan esencial como es el agua, brindando otros servicios, por ejemplo el de conectividad, por ejemplo en algunos casos servicio de gas, servicio de energía eléctrica, y con las otras actividades, bueno, sostienen los costos fijos y pueden de alguna manera brindar un subsidio a este servicio esencial
que debería ser un objetivo del gobierno poder llegar a todos los lugares. Me quedan algunos minutitos antes del corte, Cachi. Te quiero preguntar primero sobre la gestión Perotti. Ya sé que pedirte segundos para tu opinión sobre la gestión Perotti es casi una falta de respeto, pero ¿están contenidos los espacios del PJ dentro de la gestión? ¿Pensás que eso está existiendo? ¿Se está llevando adelante? Yo, la verdad que no... A mí me gustaría poder, digamos, tener un gobierno que escuche algunas iniciativas y propuestas. Algunas nuestras las ha tomado. Creo que algunas de ellas van encaminadas, pero digamos, es muy importante que puedan ejecutarse con gente que conozca el tema de conectividad. Pero yo quiero hacer un análisis sencillo, digamos, que me parece que la ciudadanía no está contenta con este gobierno y evidentemente es porque hay cosas que corregir. Y la situación de los santafesinos no es la que todos imaginábamos. Y hay un dato de la realidad, hay una encuesta del funcionamiento de todos los gobiernos provinciales. Y siendo gobierno en la provincia de Santa Fe, es decir, no somos una provincia con, digamos, dificultades como pueden tener otras, estamos últimos en la consideración. Entonces, digo, a mí me parece, Omar Perotti es un hombre de trayectoria en gestión, incluso tiene esta cuestión de que es contador, entonces, e incluso él mismo ha dicho, digamos, que él hace un balance, entonces, digamos, evidentemente hay que hacer ingeniería del gobierno para dar respuesta, no para pensar en lo electoral, porque también a veces para dar respuesta y para poder nutrirse de los mejores hombres del justicialismo y de otras fuerzas políticas para encauzar la gestión y reconstruir el diálogo. Bueno, él ha empezado a reconstruir su diálogo con el Senado, pero es necesario reconstruir el diálogo con todos los actores del justicialismo y de la oposición, para no terminar en estas peleas. Digamos, el año pasado terminamos con el tema de la ausencia de presupuesto, que es una herramienta que hay que dársela al gobernador, pero también es legítimo que se reivindique la necesidad de la atención de los municipios y comunas, sobre todo quienes creemos en el federalismo, y escuchando al otro, porque siempre es bueno escuchar. Yo tuve la fortuna de compartir la cámara con Miguel Lichi, que militábamos en fuerzas distintas, y yo creo que él tenía una enorme capacidad de escuchar, y no era porque fuera cándido, no. Al contrario, un ingeniero más cerrado. Al contrario, yo creo que tenía la suficiente inteligencia de entender que el otro tenía cosas para aportar. Y no digo que Omar, digamos, no tenga capacidad de escucha, pero creo que el diálogo es la pata más débil del gobierno y a la hora de reencauzar el gobierno, tal vez yo creo que ese aspecto debería fortalecerlo y fortalecer sobre todo el diálogo con una ciudadanía que está muy golpeada y está enojada, ¿no? Con justa razón. Antes de agradecerte, quiero vos sabés que lo mencionaste a Lipsi, quiero destacar 2 o 3 cuestiones que me fui enterando una vez que él falleció. Sucede muy a menudo que cuando uno muere aparecen las anécdotas sobre el fallecido y sobre su estatura y su dimensión. Y me decían que Lifshitz tenía casi como un hábito. Por ejemplo, él lo preocupaba la corte, la conformación de la corte, iba y charlaba 2 o 3 horas con un abogado de renombre de la ciudad para consultarlo sobre la corte, fuera de protocolo, fuera de agenda.
por la suya. Estaba preocupado del tema de seguridad, iba y consultaba a un experto por las suyas también, 3 o 4 horas, café, mate, medialunas, y se iba con una mirada del asunto, digamos, miradas por afuera de la política, pero muy politizadas al mismo tiempo. Bueno, también así era de gigante su dimensión. Uno podría mencionar a otros gobernadores que han sido, bueno, Iner, Obey, pero si vos no tenés, no te dejás que vayan tributando sobre tu idea de ver la gestión otras opiniones, estás como medio frito, ¿no? Con tanta complejidad. Sí, generalmente para los hombres que ejercen el poder les sucede de construir un grupo de confianza, ¿no? Los entornos, como se les suele llamar, pero muchas veces hay gente, digamos, de confianza de los distintos hombres de gobierno que aportan, que ayudan y por algo han conseguido esos niveles de confianza. Pero no siempre sucede así. Y hay veces algunos que por ahí ampliar la mirada significa perder posiciones relativas, ¿no? Es decir, bueno, ahí está la capacidad del dirigente de poder abstraerse, digamos, de esos entornos y poder mirar más amplio. Yo creo que, ¿por qué no decirlo? Digo, yo creo que es un buen ejemplo, Miguel, a imitar. Es un buen ejemplo a imitar en ese aspecto, ¿no? Hay cuestiones que seguramente podemos llegar a disentir, pero siempre es bueno escuchar al otro, ¿no? Yo creo que nos está faltando, le está faltando a la política en términos generales, pero aquí, digo, en la provincia pareciera ser que una pata que hay que fortalecerlo, sin que esto que yo estoy señalando sea con otro fin que contribuir, ¿no? Que contribuir para que las cosas mejoren y no estemos en la situación que estamos, que no es buena. Gracias, Cachi, por la visita.